todos somos iguales, porque el sufrimiento nos duele a todos. El miedo nos angustia a todos. Y el placer, el poder tener una vida, es algo que deseamos todos, no solo los miembros de la especie humana. Y el otro no es solo el ser humano, el otro es todo aquel que puede sufrir y que por lo tanto puede ser dañado no la por tiene los un toro, demás. Efectivamente, el toro puede no ser un agente moral, pero el toro es un ser que puede ser dañado por los agentes morales. Igual que un niño pequeño. Yo a un bebé no le exijo que tenga deberes hacia mí para yo respetarlo. No se lo exijo. A una persona que sufra alguna... Pues porque el pobre bebé no tiene la capacidad de reflexionar sobre los derechos, pero sin embargo sufre. Si yo me comporto con él de forma que lo daño, lo estoy perjudicando y yo no lo voy a hacer. Porque si yo estuviera en su lugar... ¿Estás perjudicando? Porque eres persona como él. No es porque sea persona como él, es porque yo sé que él es un ser que puede sufrir y me da igual la especie. Yo no tengo que ver a la especie de la que él es miembro. Yo lo único que tengo que ver es que él puede sufrir. Y esta persona era vegano, o sea, hace 1000 años siendo ciego, en una sociedad fuertemente religiosa y demás, ¿no? Como el largoplacismo lo que quiere decir es que cuando estamos reflexionando sobre qué es lo que debemos hacer, no tenemos que tener en cuenta únicamente el impacto que lo que hacemos va a tener ahora o va a tener mañana en el futuro inmediato, sino que tenemos que tener en cuenta que ese impacto va a continuar estando presente en el futuro a muy largo plazo. El próximo domingo va a haber otro invitado. ¿Qué pregunta le quieres hacer sobre el tema de este invitado? ¿Qué pregunta quisieras hacerle a este invitado? Pensé que Óscar estaba ahí y mi pregunta para él era ¿cómo estás? Porque Óscar es muy querido para mí. Óscar fue el primer vegano que yo conocí. ¡Wow! Llegó Chihuahua. Sorprende al mundo. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Un gusto que estén todos aquí presentes y en el día de hoy en una maravillosa entrevista. Nos encontramos con Germán de Evoluson. También nos encontramos con Óscar Horta, autor experto en ética animal, y bueno, con José Leiras, también autor de un libro que se llama ¿Por qué el mundo necesita a vegano? Son expertos en la temática. ¿Y cuál es la idea acá? La idea es hablar sobre el tema de las acciones, cómo impactan las acciones del presente también hacia el futuro y cómo esas acciones también se pueden potenciar. ¿Qué podemos hacer para que esas acciones que hoy implementamos se puedan potenciar en un futuro? También pensando en los animales que estarán también en un futuro, que es algo maravilloso de lo que también se debe hablar. Bueno, estimado Germán, dejo que inicies tú con una pregunta a José o a Óscar. Hola a todas y a todos quienes están en la transmisión, a Óscar, a José, a ti, John, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, creo que el planteamiento podría ser quienes estamos trabajando en esto, normalmente estamos pensando en lo que hay que resolver de manera inmediata, de lo que hay que resolver ya, los animales que están sufriendo ya, y es importantísimo hacerlo, pero la pregunta iría para ambos, qué enfoque sería necesario como replantear, por lo menos empezar a considerar para tener en cuenta que el enfoque, que las acciones que tengamos en este momento, que planteemos en este momento, tengan un impacto no solamente en resolver lo inmediato, sino justamente para ajustar todo el sistema que propicia que los demás animales sean vistos como propiedades, como objetos, como mercancías, y que esto se resuelva en un futuro. ¿Cuál sería como ese enfoque fundamental o esas cosas a tener en cuenta de manera fundamental? Muchísimas gracias. Empecemos con Óscar. Dale, Óscar. Ok, vale, muy bien. Bueno, pues antes de nada, pues un placer, como no, estar aquí charlando. Gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a la cuestión, antes de nada es importante tener claro el porqué de este problema, porque, o sea, intuitivamente la mayoría de la gente lo que tiene es una mentalidad cortoplacista. O sea, eso es en nuestra vida personal. Cuando pensamos en nuestros planes, pues normalmente tú los haces digamos, pensando en lo inmediato, incluso aunque sean unos pocos años, ese es el futuro inmediato igualmente. Y cuando estamos hablando no de tu vida, sino del impacto que tú puedes tener o que podemos tener conjuntamente, colectivamente,
unos pocos años. No son unos pocos años, incluso aquí el plazo es más largo, incluso unas décadas. Eso no es nada, visto con perspectiva histórica. O sea, cuando piensas en todo el tiempo que va a haber el futuro, pues realmente es mínimo. Entonces, claro, aquí la idea es que el futuro va a contener seguramente a muchos más animales, a muchos más seres sintientes, el futuro a largo plazo, que el presente o el futuro más inmediato, ¿no? Y como no habría que discriminar a un animal, a un ser sintiente, por el hecho de que nazca en un momento o en otro, pues tendríamos que tenerlo en consideración. Entonces podríamos igual pensar, pero da igual, porque lo que hagamos seguro que va a ayudar. Bueno, puede ser que lo que hagamos vaya a ayudar, pero no siempre va a ayudar igual. Hay ciertas cosas que tú puedes pensar que pueden tener un impacto muy, muy, muy rápido a día de hoy y otras que pueden tener un impacto menor a día de hoy, pero van a tener un impacto mayor en el futuro, ¿no? O sea, sobre esto hay múltiples ejemplos. Voy a plantear solo un caso hipotético y luego podemos seguir hablando de las implicaciones que esto puede tener o otras cosas. Imagínate que vas a plantear una campaña, ¿no? Y puede tener dos enfoques diferentes. Y uno de los enfoques va a estar centrado, por ejemplo, en convencer a la gente de que no consuma productos animales, utilizando para eso los motivos que sean, ¿no? E imagínate que tú planteas tu campaña de tal manera que vas a conseguir que, digamos, 100 personas, ¿no?, dejen de comer productos de origen animal, pero por motivos que no tienen nada que ver con los animales. Yo qué sé, pues por ejemplo porque les preocupa su salud y creen que eso es mejor para la salud o lo que sea, ¿vale? Pero tú no les has hablado nada de animales, ¿vale? O imagínate que planteas otra campaña diferente, creando pues conocimiento, creando conciencia sobre el especismo y sobre los daños que causamos a los animales. E imagínate que dado este foco en la campaña, tú lo que consigues es que esas 100 personas estén convencidas de que no deberíamos dañar a los animales, pero como no has igual hecho el mismo hincapié, siguen comiendo productos animales, pero sabiendo que lo que hacen está mal. Porque saben que están dañando a los animales, pero no han terminado de dar el paso. Bueno, bien, pues ¿qué es mejor? Si tuviéramos que hacer una de estas cosas, ¿qué sería mejor? Bueno, a corto plazo, yo creo que está muy claro que lo mejor es lo primero. A corto plazo, porque con lo primero estás reduciendo la demanda de animales inmediatamente y estás cambiando la situación de los animales inmediatamente. Pero claro, esas personas cuando hablen con otras no les van a contar nada sobre los animales ni nada así, o sea que, digamos, no es que vayas a echar una piedra al mar que vaya a crear luego olas, ¿no? Pero en cambio, si tú consigues concienciar a esas personas de que el especismo está mal, esas personas luego cuando hablen con gente a su alrededor van a decir, sí, pues bueno, yo la verdad continúo comiendo animales, pero está mal lo que hago, porque esto lo deberíamos cambiar. Entonces van a crear un clima de opinión que al final, esas olas que yo digo que puedes generar con tu acción, va a hacer que a largo plazo seguramente eso tenga un mayor impacto. Entonces aquí el eje está en que cambiar las mentalidades de la gente con respecto al especismo puede ser fundamental. Bueno, ese sería un ejemplo de lo que querría decir yo sobre esto. Lo que acaba de decir Óscar es interesante y yo abogo también por eso, por el tema de que si es cierto que a lo mejor a bote pronto, como medida inicial y revulsivo, sí podría ser más efectivo a corto plazo convencerlos por otros motivos que no fueran los de la ética animal, ¿vale? Como el tema de la salud y demás. Si de verdad se lo dejas claro y lo sienten en sus carnes y ven ejemplos y demás, porque la gente inicialmente no está preparada para que les cambien todos esos pilares sobre los que han construido su moral, su ética, sus valores. Entonces lleva un poco más de tiempo y además contamos con que dependiendo de la edad de la persona es más fácil llegar o no. Yo hablo desde la experiencia en charlas que he dado, incluso me han planteado dar charlas sobre los efectos positivos de adoptar dieta basada en plantas en colegios de primaria, empezar por la base, por lo que es fácilmente manipulable o por lo que es fácil captar, que son los jóvenes que tienen una capacidad empática un poquito a lo mejor mayor hacia los animales que lo que puede tener una persona de 70 años que lleva toda la vida criándose de esa manera y sus padres tenían granjas con animales y entonces se han quedado encasillados en que la ganadería actual sigue siendo como aquella que tenían sus padres y las gallinas vivían de la misma forma y la vaca de la misma forma que tenían mis abuelos.
Y nos hemos encontrado en muchas ocasiones con verdaderas quejas por parte de los padres para que esas charlas no se llevaran a cabo, porque se negaban rotundamente a que les laváramos el cerebro a sus hijos. Entonces, es un tema complicado el enfocarlo desde ese punto, porque trabajar en las conciencias de las personas es algo delicado y algo que no se puede realizar, como decía Óscar, a corto plazo. Eso es plantar una semilla. Muchos de los terrenos en los cuales vas a plantar son prácticamente impracticables, nada va a surgir de ahí, pero muchos otros sí. Pero incluso en esos en los que sí hay terreno fértil, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia, mucha dedicación y tener mucho cuidado en no poner a la gente a la defensiva, porque eso es un error que yo he cometido durante muchos años. O sea, ser tan pasional en lo que intento transmitir, porque estoy plenamente convencido de que lo que digo es lo lógico, es lo coherente, es lo sensato, es lo justo. Que cometo el error de hacer sentir a la persona como que me posiciono por encima de ella y automáticamente se ponen a la defensiva y se vuelven herméticos. Y es más difícil acceder por esa puerta, ¿vale? Entonces, lo que plantea Óscar es que es lo que tiene que suceder. O sea, tiene que haber, además de una concienciación, un cambio generacional. Es como los partidos de toda la vida, el PSOE y el PP en España, por ejemplo. Para que se produzca un cambio generacional y nuevos partidos con ideas frescas entren, tienen que ir muriendo las personas mayores, oye, que no es lo que deseo, porque los jóvenes pueden ir a votar o no, porque están a otras cosas, pero la gente mayor va a votar sí o sí, y van a votar a los partidos tradicionales. Entonces hay que esperar que esas generaciones vayan desapareciendo para que existan posibilidades de que savia nueva vaya entrando. Entonces, sí, esa es la idea. Pero yo creo que entonces lo ideal es abordar ambas cosas de forma paralela. La concienciación, trabajando a medio y largo plazo, y otro tipo de herramientas y otro tipo de, estímulos que les hagan tomar medidas, aunque sean medidas que a los veganos nos parezcan insuficientes, como los lunes sin carne o cosas de este tipo. Sinceramente, con el porcentaje de veganos que somos en el planeta, tenemos menos impacto no comiendo nada durante el día, nada animal durante todo el día, los veganos, que el resto de la población del planeta simplemente con suprimir una comida al día de fuente animal. Tiene mayor impacto, aunque eso, mayor impacto lo que ellos consiguen a nivel de salvar vidas animales, lo que pueden hacer con una sola comida que supriman de fuente animal el resto de población omnívora del planeta, que todos los veganos juntos. Entonces, sí, hay que conseguir las dos cosas, pero de forma paralela, y hay que trabajar. Lo que pasa que encontrar las herramientas exactas que nos den con la clave es lo que todos nosotros deseamos, pero no es tan sencillo. Bueno, José, en tu libro, vamos a hablar de ese tema, tú investigaste a muchos expertos en el tema que ya comenzaron a promover el respeto animal desde mucho tiempo atrás. No los clásicos del que todo el mundo habla, ¿no? Leslie Cross y Donald Watson, muchos más personajes, ¿no? Que también influyeron en el tema, desde el arte, desde la poesía, desde incluso muchos a quienes llamaron locos. Imagínense tiempo atrás estos personajes hablando de estos temas, que si hoy en día uno habla y dice, pero ¿qué está hablando? ¿Cómo así? Imagínense tiempo atrás. Impresionante. Cuéntanos, ¿qué aprendiste investigando todos estos personajes que quieras, digamos en resumen, comentar acá? Como lo que más viste en todos estos personajes que destacó para comunicar ese mensaje de respeto animal. Sinceramente, yo cuando hoy en día oigo hablar a gente que, bueno, yo ya tengo 50 años, ¿vale? Yo me conservo en bastante buena forma física, esto y lo otro, y la gente me dice, me pregunta, oye, ¿y tiene algo que ver con la forma en la que tú te alimentas? Porque claro, yo llevo siendo vegano más de 11 años ya, y
Y le digo, hombre, tiene todo que ver, absolutamente. Yo soy nutricionista, ¿vale? Y tiene absolutamente todo que ver, todo que ver. Somos lo que comemos, por lo tanto, tiene muchísimo que ver. Y cuando los oigo decir, es que yo no creo que pudiera hacerlo con lo difícil que es, si para nosotros, en el momento actual en el que nos encontramos, que ya es que, o sea, en ningún momento de la historia lo han tenido, ni a nivel informativo, ni a nivel opciones alimentarias, ni a nivel soporte médico y profesional a través de nutricionistas expertos en la temática, ni con la apremiante necesidad de promover el cambio alimentario para la sostenibilidad del planeta. O sea, estamos en el momento perfecto y en el mejor momento de la historia para poder abordar algo así. Si y muchas personas aún así se quejan, yo me imagino lo que tiene que haber sido para este tipo de personas como, no sé, Pitágoras o León Tolstoy o personas de este tipo, en una sociedad en la que si a nosotros nos tachan un poquito de locos, a ellos tenían que tacharlos, pero de completamente idos y de inadaptados sociales o cosas por el estilo, ¿vale? Y yo realmente no puedo sentir otra cosa que admiración, porque realmente nos han facilitado tanto el camino y nos han servido de inspiración, porque si ellos en esas circunstancias fueron capaces de mantenerse firmes en esas posturas, sin conocimiento de nutrición, eso de que es que te falta vitamina B12, es que esas cosas se pueden saber ahora, pero en aquel entonces no se sabía absolutamente nada de eso. Y aún así mantuvieron sus posturas, buscándose problemas con la mayor parte de la sociedad. O sea, yo no puedo sentir otra cosa que admiración y sinceramente, les doy las gracias a todos los que nos marcaron el camino, porque nos han hecho las cosas realmente mucho más sencillas, sabiendo que si ellos en esas circunstancias pudieron, nosotros no tenemos absolutamente nada de qué quejarnos, pero nada. Sí, y no habían, digamos, supermercados cercanos donde vendieran aquí la leche de almendras, aquí la carne vegetal, esto aquí le tenemos, mejor dicho, chorizo vegano a base, mejor dicho, sino que imagínense lo que también la educación que tenían para ellos nutrir su cuerpo y también pues, la importancia también de la salud, cómo se alimentan no solo mentalmente también, sino también físicamente. Bueno, estimado Germán, una pregunta que le quieras hacer a alguno de los dos, José o a Oscar. Creo que se timbró la cámara de Germán. Hola, Germán. Bueno, quedó impactado, ahí quedó quieto ahí. Bueno, se salió. Bueno, se le habrá desconectado ahí. Bueno, cuéntame. Si quieres, añado yo una cosa con respecto a esto que dijo José, que bueno, yo estoy también muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, y solo complementar, sin más, como complemento a lo que él dijo, hay dos personas que, bueno, de hecho en un libro que escribí precisamente también las mencionaba estas dos, entre otras, que a mí siempre me han parecido muy interesantes, que una es Al-Ma'arri, que es un poeta ciego en Siria de hace 1000 años, en Alepo, que ahora pues es conocido por la guerra allí, ¿no? Y esta persona era vegano, o sea, hace 1000 años siendo ciego, ¿no? En una sociedad fuertemente religiosa y demás, ¿no? Y otra persona que a mí me parece especialmente interesante es Louis Gompertz, que hace 200 años escribió el primer libro que yo definiría como libro que defiende el antiespecismo y defiende también el veganismo y defiende también ayudar a los animales en situación de necesidad en el mundo salvaje, etc. Y además de ser vegano y además de ser fundador de una de las primeras organizaciones de defensa de los animales, entre las cosas que hizo él fue hacer trabajo de diseño de las primeras bicicletas. ¿Por qué? Pues porque entonces, hace 200 años, en las grandes ciudades, como bueno, él vivía en Londres, el medio de transporte eran los caballos y se explotaba terriblemente a los caballos, ¿no? En carros y demás. Y entonces este tipo lo que hizo fue trabajar para
crear y diseñar mejores bicicletas para sustituir a los caballos, ¿no? Entonces yo creo que estas son formas de inspiración muy interesantes, y luego también yo creo que esto conecta, creo que lo que dijo José también conecta con lo que había dicho yo al principio, porque esto nos puede dar un poco la perspectiva, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que marcaron el camino y que empezaron a hacer cosas que de alguna forma motivaron que ciertas otras personas en su entorno, las personas en las que tuvieron un impacto, cambiaran de mentalidad. Esas personas luego en la siguiente generación cambiaron su mentalidad, y así. No es que de repente hace 10, 20 o 30 años aquí se nos ocurriera todo, sino que como resultado del trabajo que hicieron gente antes, tal cual, es por eso que estamos aquí. Y del mismo modo, como resultado del trabajo que vayamos a hacer ahora por nuestra parte, va a ser la situación que tengamos dentro de 100 años, dentro de 200 años o dentro del tiempo que sea. Por eso es tan importante lo que hagamos por nuestra parte. No solo eso, sino que precisamente como estamos a los inicios, por así decirlo, de este movimiento, como todavía somos una minoría, nuestro impacto es mucho mayor. Porque cuando estás ante algo que es muy grande, que ya la mayoría de la gente está de acuerdo, pues lo que tú debes aportar ahí es más reducido. Pero cuando tú estás en los inicios, ahí tu impacto puede ser muchísimo más importante. Entonces esto creo que es una responsabilidad, pero al mismo tiempo creo que nos debe dar ánimos para decirnos, oye, es que podemos marcar una diferencia fundamental. Un privilegio. Excelente, excelente. Sí, esto, por dicho, la maravilla lo que estamos hablando aquí. Esta pregunta, Oscar, mira. Las acciones, muchos hablan de el largoplacismo y lo ven como, ay, pues, después hago eso lo hago después, aplacémoslo, el hombre del mañana, ¿no? Ya vamos a hacer el en vivo hoy, no, mañana, no, eso es de una, vamos a hacer esto y vamos a impactar con toda la energía. Y pasa mucho eso, dice el largoplacismo y piensan que es alguien ahí en el sofá y esparramado diciendo, no, pues vamos con calma, mañana vemos qué hacemos. Hay mucho tiempo, lo que falta, o sea, pues hay tiempo, pero en esta vida, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Y cómo vas a impactar también con el tiempo en este presente? Que este presente también va a ser historia en un futuro. ¿Qué vas a hacer para impactar? Y ahí es donde se habla de, es que lo que hacemos, o sea, el valor del tiempo. Siempre he hablado mucho en la comunidad de hacer cosas históricas, o sea, creerse que somos seres extraordinarios, maravillosos y tienes el potencial para impactar a futuro a miles de millones de personas de forma positiva. Entonces, ¿qué le dices tú a estas personas, estimado Oscar, que dicen, no, pues es que el largoplacismo es sentarse ahí? ¿Qué les dices tú a ellos? ¿De qué deben hacer ahora en relación al largoplacismo? Que es muy distinto a sentarse en un sofá y esparramado a ver qué pasa. No, es que no tiene que ver. O sea, alguien que diga eso es porque no entiende lo que quiere decir el largoplacismo. El largoplacismo lo que quiere decir es que cuando estamos reflexionando sobre qué es lo que debemos hacer, no tenemos que tener en cuenta únicamente el impacto que lo que hacemos va a tener ahora o va a tener mañana en el futuro inmediato, sino que tenemos que tener en cuenta que ese impacto va a continuar estando presente en el futuro a muy largo plazo. Entonces, al revés, eso lo que quiere decir es que es mucho más importante lo que podemos conseguir, ¿no? Entonces, es como una responsabilidad mucho mayor, ¿sabes? Porque no se trata de que, bueno, puedo salvar a algunos animales que están viviendo ahora, que están sufriendo. No, es que puedes marcar un cambio para todos los animales que vayan a venir. O sea, eso no tiene que ver con dejar para mañana lo que tienes que hacer. Eso no es largoplacismo. Así es. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles, Homero? ¡Oh! ¡Ay, trabajo! Lo que dice Oscar es cierto, que la persona que piense que porque todavía queda mucho tiempo no hay que hacer cosas ahora, es porque entonces no entiende cuál es la magnitud de lo que se le está pidiendo o de lo que se espera de él, ¿vale? Porque es evidente que si quieres, o sea, es como estudiar una carrera. Si tú quieres ser médico, no sabes que no vas a estar trabajando de médico como mínimo hasta los próximos 6-7 años. Pero tienes que empezar ahora porque, o sea, si dices, no, o sea, voy a tardar 6 años, lo que va a suceder es que dentro de 6 años te vas a encontrar en esa misma situación y todavía te van a quedar otros 6 años por delante.
Biológicamente, tu cerebro lo que quiere es ayudarte a sobrevivir. Entonces, quiere ahorrar la mayor energía posible. ¿Qué pasa en este caso con el largoplacismo? Que cuando quieres ver más allá, a 10 años, 20 años, debes gastar energía. Pensar, gasta energía. Y tu cerebro quieres estar cómodo ahí en el sofá desparramado, comiendo helados, viendo televisión ahí. Pero si tú quieres ver a largo plazo, es importante que entrenes tu cerebro. ¿Para qué? Para que no se paralice y tome acción inmediata en el presente. En resumen, a tu cerebro lo que le importa es ayudarte a sobrevivir, por lo cual quiere identificar todo de forma inmediata en el presente para que tú sobrevivas. Por eso prefiere el cortoplacismo. Le es más cómodo ver a corto plazo porque son cosas que puede identificar rápidamente para sobrevivir. El humano, el animal humano, le teme a lo desconocido. Entonces, cuando ve cosas a largo plazo y piensa en cómo lograrlas, se puede paralizar porque se siente incómodo de no ver lo que va a pasar o de no querer ver, del miedo a ver lo que puede pasar, se paraliza y dice, no, pues analicemos con calma ahí la situación, y se quedan analizando ahí en el sofá y desparramados, como no esperemos, vamos con calma, ahí vemos qué hacemos. Pero el largoplacismo también implica acciones inmediatas constantes en el presente. Pensar a futuro requiere valor, mucho valor, para tomar acción en el presente. Pero debes entrenar tu cerebro para que crea eso, o sea, para que se la crea, que puede lograr eso que quieres. Entonces, si comprendes los comportamientos biológicos de tu cerebro, vas a comprender por qué se siente incómodo con el largoplacismo. Liderarte a ti primero para después liderar acciones que impacten no únicamente en el presente, también en el futuro. Muy importante. Sí, continuamos. Entonces, es ahora cuando tienes que empezar o sea, sin prisa, pero sin pausa, pero hay que entender una cosa. Yo ahora lo voy a hablar desde el punto de vista del impacto medioambiental que tiene el tema de la producción alimentaria a nivel mundial. Y es una frase que suena por ahí, que aparece en post y eso, que es que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino es un préstamo de nuestros hijos. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo, no es algo para nosotros, sino para nuestros nietos, ¿vale? Entonces ya, si lo enfocas desde ese punto de vista, no estás hablando del hoy o del ayer, sino del mañana. Porque lo que tienes que hacer es asegurarte de que lo que tú has obtenido llegue como mínimo en el mismo estado a las personas que vienen después de ti, como mínimo, ¿vale? Pero obviamente los que estamos metidos en esta batalla, lo que queremos es que las cosas mejoren, no que sigan exactamente igual, porque exactamente igual no están bien, ¿vale? De hecho, yo que para poder documentarme para los libros que he escrito, he tenido que indagar muchísimo con agencias reguladoras de este tipo de cosas, de la ganadería industrial, del cuidado de los bosques, de los océanos, esto y lo otro. He tenido que insistir mucho, tocar muchas puertas, me he encontrado con muchas negativas, muchas personas no me querían responder o simplemente me remitían a sus páginas web y me decían que me informara con lo que tienen ahí publicado, cuando a lo mejor luego por teléfono con algunas de las chicas que trabajaban, secretarias y tal, me decían, es que la realidad es bastante peor de lo que nosotros podemos exponer ahí, pero no nos permiten exponer absolutamente toda la realidad, ¿vale? Entonces, cuando yo me he dedicado con el tiempo a recopilar información y después de mucho tiempo aprendiendo e informándome correctamente, se te queda la sensación de, no me jodas que esto está así, o sea, de verdad que esto está así. Y que aunque nos pongamos al 100% para intentar cambiar cosas, ahora que el efecto dominó, aunque detuviéramos absolutamente todo lo que estamos haciendo mal, el efecto dominó va a seguir haciendo caer fichas durante bastante tiempo, ¿vale? Y te quedas con la sensación y de verdad hay gente que todavía me dice que espere, que tenga paciencia. ¿Qué tal si fueras tú el que estás en una jaula esperando a ser ejecutado y te dijeran, espérate 4 días y sabes que mañana vas a ser ejecutado, y te dicen, no, dentro de 4 días te dan la respuesta? ¿De verdad 4 días te valen? Yo, es que, sinceramente, el tema del corto plazo o el largo plazo, lo tengo que enfocar desde el punto de vista, o sea, multifactorial. Es que no solamente es lo que impacta en nuestra vida o en la vida de los animales con los que podemos convivir en un día determinado, sino lo que viene después y lo que le dejamos a nuestros hijos, ¿sabes? Lo que van a tener que... porque claro,
Ahora somos 8.000 millones de personas. En el 2100 seremos 11.000. Y habrá 4.000 millones de personas de clase media que se sentirán con el mismo derecho a consumir como consumimos nosotros hoy en día. ¿Vale? Y no le puedes decir que no. Es como decirle, sí, nosotros lo hicimos mal, pero ahora tú lo tienes que hacer bien. ¿Cómo? O sea, tú hiciste lo que te dio la gana, destrozaste lo que te dio la gana y ahora me pides a mí coherencia y responsabilidad, ¿sabes? Entonces, yo la manera que lo veo es enfocarlo desde al largo plazo, pero con la responsabilidad de que es algo que no es nuestro, sino que lo tenemos prestado. Súper, muy interesante lo que comentas, José. Germán, tú realizaste, y tu equipo, un evento, la cumbre, donde invitaste a varios referentes, autores de la temática. ¿Cómo ves tú la temática en general? Las personas que participan en esto, ¿están orientadas hacia hacer acciones que impacten en un futuro? ¿Son más de, pues hagamos ahí lo que se pueda mientras estemos viviendo aquí? Como para no sentirse mal, ¿no? Como, yo hago ahí lo que pueda hacer aquí, pero el futuro no me importa porque yo no voy a estar allá. Así, pues muchos piensan así. ¿Cómo tú ves todos los participantes expertos, cómo en general están viendo el futuro? Sí, John, mira que, hicimos la cumbre sobre la cuestión animal en su primera versión y fue muy interesante. Justo tuvimos la participación de Óscar Horta con el tema del largoplacismo. Hubo también otra ponencia que hablaba sobre los futurismos veganos y la permacultura. Y los compañeros de otra organización aliada, La Quinta Pata, hicieron un conversatorio acerca de los futuros veganos. O sea, es algo que se está también comenzando a pensar. Yo lo escuché por primera vez en Óscar, en una ponencia que tuvimos hace unos años, donde mencionó el enfoque largoplacista. No solamente estar pensando en el ya, en lo que hay que resolver ya, y lo que de pronto podemos ver nosotros es que evidentemente, creo que cuando uno está en estos temas, como lo decía muy bien José, cuando sabemos que están ahí animales en este momento a punto de ser asesinados, y que continúan siendo esclavizados, queremos que esto acabe de una vez por todas y sería como el ideal. Muchos nos hemos enfrascado como en eso, en mundo vegano en muy poco tiempo, esto va a acabar a la brevedad. Si salimos a difundir estas ideas, a hacer consciente a la gente sobre lo que está pasando, seguramente todos van a cambiar y esto lo vamos a lograr muy, muy rápido. La realidad a la que nos enfrentamos, y creo que muchos activistas también pasan por esto, es darse cuenta que no es un proceso tan sencillo, tan simple, que hay demasiadas cosas que interactúan para que alguien decida, teniendo la información, como tú lo ponías en un ejemplo, decida de pronto no hacerlo inmediatamente, pero pues queda esa información. Ahora bien, algo que vimos en un encuentro de pensamiento y de acción fue necesitamos empezar a construir las bases y pensar mucho en las bases, y creo que podría ser una pregunta también para Óscar y para José, ¿cuáles podrían como ser esas bases de una sociedad libre de especismo? Yo lo que veo cuando planteamos acciones que impactan en el presente pero que también se enfocan en el futuro es justamente un enfoque antiespecista, cuestionar, desestructurar, evidenciar el especismo, que es en últimas la causa de todas las afectaciones que padecen los demás animales a consecuencia de la especie Homo sapiens. Esto creo que resolvería el problema, pero sí es cierto que es un panorama que es a largo plazo. ¿Sí? El especismo no se va a erradicar de un momento para otro. El especismo es un tema demasiado complejo también, que lo que buscábamos con la cumbre justamente era como partir de la conciencia de que está en todos los escenarios de la sociedad y ver cómo nos podemos entretejer entre los actores que participan en cada escenario de la sociedad.
en la economía, en la política, en el activismo, en los emprendimientos, en la espiritualidad, en los ecologismos, en los medios de comunicación, en la educación, y ver cómo podemos como salir un poco de la burbuja de lo individual, que está muy bien, la educación y tratar de cambiar a la gente como en la esfera de lo individual, pero también plantearnos esto como un movimiento social y ver que realmente es un sistema global. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, es lo que estamos planteando desde la cumbre, la visión que tenemos, la apuesta que tenemos de entretejernos y tener como muy claras esas bases en las cuales empezar a trabajar, porque creo que en el momento en el que estamos pensando como en esto lo vamos a radicar ya, mañana ya lo vamos a lograr, pues nos podemos chocar con la realidad, que los humanos como animales somos seres que, número uno, no controlamos nada realmente, casi que ni a nosotros mismos. Hay muchos factores que influyen para que alguien no dé ese paso, pero otras luchas sociales han tenido avances importantísimos, más concentrados en lo social que en estar cambiando individualmente a la gente. Entonces quería como plantear ese escenario. ¿Ustedes cómo ven que son esas bases a las que deberíamos apuntar, esas bases, digamos, que podamos plantear en este momento y que vayan encaminadas a construir una sociedad libre de especismos? ¿En qué deberíamos como enfocarnos o tener muy claro? Yo sé que es una pregunta también muy compleja, pero de pronto ustedes cómo lo ven, cosas en las que de pronto en el activismo no las tengamos muy presentes, pero que sean importantes, empezar a hablar, empezar a discutir, empezar a pensar sobre ellas para justamente enfocarnos más hacia el futuro y en algún momento llegar a ese ideal utópico de una sociedad libre de especismo. Adelante, quien quiera responder. Oscar, José. A ver, si quieren empiezo yo, si Oscar quiere tomar la palabra no tengo ningún problema. A ver, como decía al principio, es verdad que cuando hay que hacerlo, cuando hay que abordar una cuestión que implica cambios morales a nivel sistémico en una sociedad, ¿vale? O sea, valores y cosas que están arraigadas. Vamos a poner como ejemplo el tema del racismo. En Estados Unidos, a pesar de que ya se ha abolido la esclavitud, la segregación racial, esto y lo otro, el país sigue inmerso está infectado por un virus que permanece ahí porque muchas personas que convivieron y vivieron en los dos bandos, tanto del bando oprimido como el bando de personas opresoras, familias ricas, familias adineradas que tenían esclavos, esto, lo otro, grandes fortunas que se amasaron gracias no a lo fantástico que eran los nuevos colonos europeos que habían llegado a Estados Unidos, sino que a través de la esclavitud, sin pagar ni sueldos, ni seguros sociales, ni nada por el estilo, ya me dirás tú si no es fácil amasar una fortuna. Entonces, está muy arraigado, ¿vale? Hay cosas que están arraigadas y que va a costar, porque tienen que ir sucediéndose las generaciones para ir limpiando ese residuo que vaya quedando. Pero aún así, hay que trabajar, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no lo están haciendo, ¿vale? Porque yo estuve ahí, la última vez que estuve hace como cosa de 5 o 6 años, y por aquel entonces estaba Donald Trump de presidente, y fue todo lo contrario, fue un paso atrás en la superación de ese virus que ellos tienen y que sigue metido hasta las entrañas de sus propios valores y principios. Y son pasos atrás. Entonces, hay que tener mucha suerte para que en este trabajo que tú vayas a hacer de concienciación, de trabajo desde las bases, de intentar modificar
intentar influir en la conciencia de todos los estamentos de la sociedad y estamentos a nivel etapas, o sea, franjas de edad, ¿vale? Porque no puedes influir con el mismo discurso en un abuelo que en un niño o en un adolescente, que tienes que utilizar diferentes plataformas, diferentes vías de acceso. Tienes que a un abuelo no le puedes hablar de TikTok y de cosas así, pero a un adolescente no le puedes ir a hablar de que vaya a mirar una enciclopedia. Entonces, es complicado, pero sí es verdad que hay que ir trabajando en esa dirección, en esas bases, y hay que ir consiguiendo entrar en los puestos de trabajo y en los puestos relevantes en los cuales el radio de acción que puedas llegar a tener sea mayor, ¿vale? Como intentar meter personas con este tipo de ideología, entrar en... porque, por ejemplo, en España hay un partido que se llama PACMA, por el cual yo he votado en ciertas ocasiones, ¿vale? Es un partido animalista que intenta entrar en el gobierno no, bueno, al Congreso, con algún escaño o lo que sea, pero la ley electoral que tenemos en España hace que con 500.000 de votantes PACMA no consiga ni un solo escaño, y luego hay partidos, otro tipo de partidos políticos que con 10.000 votos son capaces de meter un escaño en el Congreso. Vale, entonces, yo no sé si como partido político se puede llegar a entrar fácilmente, pero si no se consigue así, hay que intentar infiltrarse dentro de otros partidos políticos que ya estén dentro a personas con este tipo de ideología, ¿vale? Es como la manera en la que yo lo veo. Si no puedes entrar por tus propios medios, intenta ingresar en uno de los grupos que ya está dentro, y desde ahí empezar a trabajar, porque es verdad que además del trabajo que podemos hacer los que estamos informados acerca de esto, los que podemos transmitir cierto mensaje a través ya sea de libros, de vídeos de YouTube, de publicaciones que hagamos en redes sociales, esto y lo otro, de la influencia que podamos tener a la hora de tener una conversación con argumentos sólidos en una mesa en la que haya más personas, porque nunca sabes quién está escuchando, ¿vale? Y no sabes el alcance que puede tener cualquier cosa que pueda llegar a tener. Como decía León Tolstoy, hay que tener cuidado cuando se habla por el altavoz. Todo lo que digas, ¿sabes?, puede ser escuchado a lo mejor por el de la mesa de al lado, y a lo mejor tú estás intentando influir en los de tu mesa y resulta que influyes más en el de la mesa de al lado. Y todo esto hay que ir conjugándolo de tal forma que sí, los que tenemos esta suerte de tener suerte o no suerte, porque cuanto más conoces, se dice que más infeliz eres, ¿vale? Cuanto más vives en la ignorancia, más fácil es ser feliz. Y para los que tenemos cierta información, pues se vuelve todo un poquito más agridulce. Pero sí es verdad que lo que tenemos que hacer es eso, insistir, los que tenemos la suerte de tener este tipo de información y este tipo de argumentos con el que poder defender esta postura y esta ideología, pero luego hay que también intentar hacerlo desde el punto de vista legislativo, porque si tú oyes a algunas personas, la mayor parte de las personas están en contra del maltrato animal. La mayor parte de las personas. Tiene que ser que seas una persona con graves problemas psicológicos para que estés a favor, ¿vale? Algo no tiene que estar funcionando bien en ti para que disfrutes haciendo daño a un animal. Algo tiene que estar mal en ti. Entonces, la mayor parte de las personas coinciden que si fuera por ellos evitarían el daño. Pero luego lo que decía Óscar al principio, sí, una cosa es que yo sepa que así, comiendo lo que estoy comiendo, estoy haciendo, pero como no lo estoy viendo, no soy yo el que lo hago, no lo tengo delante de mí y no estoy viendo cómo le cortan el cuello, pues es fácil llegar y coger una bandeja de polipropileno con varios trozos de un animal ahí bien presentados, con un plástico brillante y unas etiquetas de colores, y es mucho más fácil, porque además no pone trozos de un animal descuartizado, de un ave descuartizada, te ponen muslos de pollo, o te ponen chuletas de no sé qué, no te ponen fragmentos del cuerpo de un animal que estaba sufriendo, no, te lo pintan de la manera en la que sea vendible. Por lo tanto, yo creo que es
imprescindible eso, que nosotros insistamos desde nuestro punto de vista y desde nuestro radio de acción, pero luego sí es verdad que es necesario conseguir influir desde puestos de trabajo que tengan acceso a legislar, porque la gente espera eso, a que le prohíban o le digan lo que tienen que hacer para luego continuar, porque de motu propio la mayor parte de la gente no va a hacer nada, la mayor parte de la gente, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, pues nuestra obligación es intentar, pues eso, promover que en algún aspecto podamos entrar en algún tipo de partidos políticos, aunque sea con cierto cinismo. Esto ya lo digo, aunque no sea mi forma de ser, pero como decimos aquí en España, prometer hasta meter y después de haber metido, olvidar lo prometido. Es como entrar para ejercer otro tipo de labores y luego tú tener como un plan B, en el cual tu objetivo final es llegar a cierto punto en el que tengas acceso a poder influir sobre personas que puedan crear algún real decreto, a crear alguna nueva ley de respeto animal, alguna cosa por el estilo, ¿vale? Es que es mucho lo que te puedo decir, pero no me quiero liar más porque la verdad es que ya me he liado un montón. pero yo es lo que opino, es que hay que trabajar en diferentes frentes, pero no uno por uno de forma aislada, sino tienen que funcionar todos de forma paralela, porque en algún momento terminan todos confluyendo en el mismo vértice, ¿vale? Entonces, cuanto antes se empiece, mejor. Intentaré más o menos condensar un poco, se podría explicar en mucho más detalle, pero lo intentaré decir muy conciso. Yo creo que aquí lo fundamental es tener en cuenta cuáles son las mejores evidencias a nuestra disposición para conseguir el cambio que queremos. Entonces, en este sentido, si vemos pues, el trabajo que se ha hecho, trabajo, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, el estudio sobre estas cuestiones y demás, digamos que aquí lo que nos interesaría es conseguir que el respeto a los animales, el respeto a todos los seres sintientes, la consideración de todas las formas de sintiencia, da igual como sean, se convierta en lo que se conoce como una norma social. Una norma social es algo que todo el mundo o la casi totalidad de una sociedad llega a compartir, ¿no? Incluso aunque la norma social no siempre se cumpla. Por ejemplo, en nuestras sociedades existe un consenso de que la esclavitud está mal, ¿no? Y ese consenso se ve refrendado, se ve consolidado en la legislación. ¿Eso quiere decir que no hay personas que no sean esclavas? Que no hay personas, que sean esclavas. No, continúa existiendo la esclavitud, pero ya se ha dado ese paso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo fundamental es aprender más sobre cuáles son las formas más eficientes para difundir las ideas clave para lograr esos cambios de mentalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, distinguir bien cuáles son los públicos objetivos de los mensajes que queremos dar, ¿no? Por ejemplo, trabajar en el ámbito de la educación, en el ámbito universitario de la investigación, muy importante porque ahí llegas a gente que va a ser influyente. Llegar a distintos ámbitos profesionales que tienen un impacto especialmente significativo en nuestra sociedad, para así utilizarlo de palanca para que llegando a menos gente, luego podamos llegar a más gente indirectamente, ¿no? Entonces, en este sentido, es como podemos ir echando mano de las distintas herramientas a nuestra disposición para conseguir lo antes posible tener ese impacto. Otra cosa muy importante es no dejarnos llevar por lo que es más intuitivo, sino estudiar a fondo las cuestiones para ver dónde realmente tenemos que hacer hincapié. Por ejemplo, aquí, en gran parte de la conversación que hemos tenido, hemos hablado del largoplacismo. Bueno, el largoplacismo no es algo intuitivo, es algo en lo que tenemos que reflexionar, tenemos que ver distintas aportaciones para llegar a concluir esa idea, ¿no? Del mismo modo sucede cuando vemos cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la defensa de los animales a día de hoy. Por ejemplo, la inmensa mayoría, la casi totalidad del activismo que se lleva a cabo pensando en animales vertebrados, sobre todo en animales vertebrados terrestres, cuando la gran mayoría de los animales vertebrados que son dañados sistemáticamente cada año son animales acuáticos, ¿no? O sea, es curioso porque incluso personas que son veganas dicen, no, pero
mucha gente que defiende a los animales se centra en perros y gatos, pero la inmensa mayoría de los animales que sufren y mueren y que necesitan atención son los que sufren y mueren en mataderos, lo cual es equivocado, porque en mataderos de todo el mundo de aves y de mamíferos, pues igual pueden morir quizás 80.000, quizás 90.000 millones de animales anuales, cuando se estima que 2 billones de peces son matados cada año. Pero es que incluso estas cifras son mínimas en comparación con el número de invertebrados matados para su consumo. Podemos estar pensando en crustáceos, ahí estamos hablando ya quizás de decenas de billones anualmente. Y ahora con el surgimiento de las granjas de insectos, pues figúrate tú, la inmensa cantidad de animales que pueden sufrir ahí. Y sin embargo, esto no recibe ninguna atención. Entonces, es importante trabajar e investigar para ver dónde tenemos que hacer hincapié. Y lo mismo sucede ya, por último, en el caso de los animales que sufren y mueren en situaciones en las que les podemos dar ayuda, pues en el mundo salvaje. Por ejemplo, cada vez más, con la transformación global del clima, con el cambio climático, se dan más eventos climáticos extremos. Y pensamos normalmente en el impacto que ello tiene, normalmente pensamos en el impacto que eso tiene en los seres humanos, pero sin embargo hay mucho que podemos hacer para dar ayuda a los animales afectados por eventos climáticos hostiles y por otras situaciones, como pueden ser enfermedades, hambre, en fin, múltiples factores. Y cada vez más, sin embargo, hay nuevas iniciativas para darles ayuda. La organización a la que yo pertenezco, que es Ética Animal, ¿no? La Fundación Ética Animal, que bueno, pueden verlo online, es ética-animal.org o también en YouTube, pues precisamente íbamos trabajando en este sentido, ¿no? Entonces, creo que adquirir cuanto más conocimiento mejor sobre cómo tener el impacto más positivo, pensar con una manera abierta, tener la disposición a, en base a las mejores evidencias, transformar las ideas que teníamos ya de partida, ¿no? Y en base a eso, pues diseñar cuáles pueden ser las mejores estrategias para ayudar al máximo número de animales. Oye, ya me vais a permitir, o me van a permitir ya lo último que voy a decir, una cosa que viene al cuento. Me he dado cuenta ahora, pero de tontería. Fíjense en los apellidos que tenemos. Yo soy Horta y luego José es Leiras. Las dos cosas significan lo mismo, por lo menos en lengua gallega, que es, bueno, yo soy en Galicia. Una horta o una leira es un sitio donde plantas vegetales, ¿no? Y estamos aquí defendiendo el veganismo, así que me parece que ha quedado eso, pero de maravilla. Sin más, ya lo dejo ahí. Son muchos temas realmente los que abarcan, o sea, el tema de respeto animal, muchos, uno quisiera hablar de todo aquí, pero, digamos, siendo específicos, uno puede, digamos, también abordar de muchos aspectos, como una raíz. El conocimiento, también cómo se comunica en la salud física, mental, disfrutar lo que se está haciendo. Siempre en Chihuahua comentamos esto es una temática muy seria, con mucho respeto, pero también esa parte de innovar, creatividad, cómo se comunica, cómo le comunicamos a los niños, a los jóvenes, para que se interesen también por esos temas. Oscar, el próximo domingo va a haber otro invitado. No voy a decir el nombre porque pues todavía no sé quién es, pero ¿qué pregunta le quieres hacer sobre el tema de este invitado? ¿Qué pregunta quisieras hacerle a este invitado? Que tú creas que es una pregunta, va a ser un autor, el que vamos a invitar pues también mira, va a ser un autor destacado. Pues mira, yo creo que le podrías preguntar a ese invitado, bueno, o a esa invitada, porque por cierto, aquí somos 4 chicos todos, lo cual, bueno, no es nada representativo, porque la inmensa mayoría de la gente que está metida en esto son mujeres. Eso es una cosa a poner en manifiesto y hay que abrir más espacios para que las mujeres estén ahí reivindicando esto. Entonces, bueno, sea quien sea que tenga, sea un hombre, sea una mujer o una persona no binaria o lo que sea, yo creo que igual le podrías preguntar, bueno, se me ocurren varias cosas, porque le podrías preguntar por ideas que tiene para cambiar las cosas a largo plazo y demás, pero igual le puedes plantear lo siguiente, que es, dado tu trabajo, ¿qué crees? ¿De qué manera crees que tú podrías ser más eficaz en lo que haces? ¿Podrías tener un impacto mejor del que tienes para transformar el especismo de la sociedad? ¿Qué sospechas que todavía no te has planteado? Excelente. Ahí lo dejaría. Súper. Y para que sea relacionado también con la temática de esa persona, el próximo domingo voy a tomar este video y se lo voy a poner y le voy a decir, mira, Oscar Horta te hace esta pregunta.
así la acción del futuro. Mira qué curioso, también esto que hicimos ahora también va a suceder en el futuro. Creo que una dinámica bien interesante. Bueno, muchas gracias a todos, Germán, José, Oscar, un gusto que estén aquí presentes, de verdad, una charla muy importante, temas muy interesantes. Muchas gracias de corazón y que estén súper bien. Chao. Un placer conocerles. José, Oscar, un saludo. John, muchísimas gracias. Un saludo. Chao, José. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de que alguien nos daña para beneficio suyo, es fácil denunciarlo como una injusticia. Es fácil decir, no, eso es injusto porque yo estoy siendo perjudicado y esa persona. Pero es cuando nosotros o nosotras podemos beneficiarnos a costa de dañar a otros, es ahí donde verdaderamente se ve nuestra catadura moral. Y el otro no es solo el ser humano, el otro es todo aquel que puede sufrir y que por lo tanto puede ser dañado moral no la tiene por los un toro, demás. Efectivamente, el toro puede no ser un agente moral, pero el toro es un ser que puede ser dañado por los agentes morales, igual que un niño pequeño. Yo a un bebé no le exijo que tenga deberes hacia mí para yo respetarlo, no se lo exijo. A una persona que sufra alguna... Pues porque el pobre bebé no tiene la capacidad de reflexionar sobre los derechos, pero sin embargo sufre. Si yo me comporto con él de forma que lo daño, lo estoy perjudicando y yo no lo voy a hacer, porque si yo estuviera en su lugar... ¿Estás perjudicando? Porque eres persona como él. No es porque sea persona como él, es porque yo sé que él es un ser que puede sufrir y me da igual la especie. Yo no tengo que ver a la especie de la que él es miembro. Yo lo único que tengo que ver es que él puede sufrir y que si a mí me dijesen, imagínate estar en su lugar y todos y todas podemos ponernos en el lugar de otro que puede sufrir. Si nos pusiésemos en su lugar, ninguno, nadie aceptaríamos yo soy eso incapaz y nadie lo veríamos un perro, como te lo justo. puedo asegurar. Por lo tanto, si no lo vemos justo en nuestro lugar, ¿cómo, con qué catadura lo vamos a ver justo cuando nos beneficiamos a costa de dañarlos a ellos? ¿Cómo van a ser negativas las prohibiciones? No está prohibido matar a un ser humano, y esa prohibición es buena. Por supuesto que sí, porque la libertad de cada uno termina donde empieza lo de los demás. Y entonces debe prohibirse que yo, por ejercicio de mi libertad, agreda a otros, agreda a seres humanos, que les robe, que les mata. Eso está mal. Y también está mal en el caso de otros seres sintientes, porque no hay absolutamente ninguna razón, y lo dije al principio, que distinga a seres humanos de otros animales. Todos sufrimos por igual. Si decimos las capacidades intelectuales, ya he dicho, hay muchos seres humanos que tampoco tienen esas capacidades intelectuales. Y eso es en lo que tenemos que pensar realmente. Ese es el argumento que nos debería dar para la reflexión. ¿Cómo podemos justificar eso? ¿Cómo podemos justificar que sea legítimo causar a otros un daño que nunca estaríamos dispuestos que nos ocasionasen a nosotros, y que además, ¿cómo podemos dar una razón diciendo, no, es que esta razón es la que distingue a seres humanos de otros animales, cuando hay seres humanos que tampoco lo cumplen? Quiero decir, o sea, los que nos crecemos con los animales, le queremos a los animales, pero los utilizamos, por supuesto que sí, porque los animales están al servicio del hombre. Ni más ni menos. Y eso es así. Eso es así. Yo no puedo pensar que el perro que tengo en mi casa es como yo. No lo dejo ni entrar en mi casa. ¿Y eso qué es? ¿Maltrato hacia mi perro? ¿Que no lo dejo desayunar conmigo en la cocina? ¿O que? Es que no entiendo. ¿Cuál es el maltrato? Hay algo en lo que tu perro sí es igual a ti, y es lo siguiente. Si tú le pegas un golpe, a él le va a doler como si a ti te lo pegan. Si tu perro siente miedo, va a sentir lo mismo que vas a sentir tú. Bueno, no lo sé. Efectivamente, sí. ¿Y tú por qué lo sabes? Pregunto. ¿Por qué lo sé? Pues porque existen amplios estudios en ciencia de la conciencia y también en neurofisiología y en fisiología animal y humana que así lo testifican, que tú tienes un sistema nervioso de un ser humano y tienes un sistema nervioso centralizado también de un animal como un perro o como otros animales, como un cerdo, por ejemplo, como una vaca, como los animales que son dañados tradicionalmente. Y entonces esos animales son dañados, sufren, y el sufrimiento es sufrimiento, lo padezca quien lo padezca. Y el sufrimiento no es solo físico, el sufrimiento también es un sufrimiento psicológico. Si hablamos de los toros me parece perfecto, pero no me lo lleves a todos los animales. O sea, estoy hablando de los animales que tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, que son aquellos que tienen un sistema nervioso centralizado. Es cierto que hay un cierto ámbito, cuando hablamos de invertebrados,
ya podemos tener dudas sobre qué animales tienen la capacidad de sufrir o cuáles no. De hecho, hay animales que son animales biológicamente y no tienen esa capacidad, como por ejemplo pues pueden ser las esponjas, porque no tienen un sistema nervioso centralizado. Pero en la medida en que tenemos un sistema nervioso centralizado, sufrimos. Y el sufrimiento nos duele. Y es algo negativo para nosotros y para el perro. Y en eso sí. En eso sí somos todos iguales. Y el perro que tú decías que llorabas, que habías llorado ante su pérdida, y mucha gente que nos estará viendo convivirá con animales y seguro que empatizará y nada le puede resultar tan desagradable como pensar en el sufrimiento, en la muerte de esos animales. Lo que yo quiero transmitir a esas personas es que hagan la conexión. Otros animales, los cerdos que están en las granjas, las vacas que están en las granjas, los animales que son utilizados para otros ámbitos, sufren igual que ese animal, igual que el perro con el que están. Si miran a los ojos de ese perro, realmente están mirando a los ojos de todos esos animales. De los jamones. Y entonces que hagan la conexión y que entren que se informen. Sí, es fácil reírse de estas ideas, pero es difícil rebatirle. Es difícil de rebatir. Es la utopía. La idea de que hay que respetar a los animales es muy fácil de ridiculizar, pero muy difícil de rebatir. Aunque las personas, mis contertulias aquí pueden estar en desacuerdo, yo sé que mucha gente que nos está viendo, mucha gente que está ahora del otro lado, que está viendo esto, sabe que es así. Y en el fondo de sus corazones lo sabe y asiente. Que sabe que los seres humanos sufrimos, pero que también los demás animales sufren y entiende perfectamente que nosotros no aceptaríamos sufrir en su lugar. Y eso es lo fundamental. ¡Wow! Llegó Chihuahua. Sorprende al mundo. Y desde el pasado le damos la bienvenida a Óscar Horta. ¿Estás hablando del futuro? ¿Qué crees? ¿De qué manera crees que tú podrías ser más eficaz en lo que haces? ¿Podrías tener un impacto mejor del que tienes para transformar el especismo de la sociedad? ¿Qué sospechas que todavía no te has planteado? Pensé que Óscar estaba ahí y mi pregunta para él era ¿cómo estás? Porque Óscar es muy querido para mí. Óscar fue el primer vegano que yo conocí. Óscar, Eladio, Olaya, son tres gallegos que vivían en Londres y traían estas nuevas ideas a España. Bueno, yo estaba en Cataluña, pero yo no había oído hablar del veganismo. Yo ya era vegetariana y cuando ellos llegaron y hablaron del veganismo, mi primera reacción fue ¿cómo? ¿Nunca más voy a comer helado? No, eso va a estar muy difícil, ¿no? Claro, y miren, pues bueno, pero no voy a irme a las anécdotas porque supongo tenemos poco tiempo, pero John, te quería decir, tú eres un vegano alegre, tú eres de esos veganos alegres que le hacen falta al movimiento, ¿no? Así como que la gente diga, ese chavo tiene buena onda, quiero ser así. Y creo que está bien que nos vean a todos entusiastas, bien preparados, y con esto respondo un poco la pregunta de Óscar. ¿Qué me haría falta hacer para ser más eficaz? Ustedes saben que yo he estado ya muy desconectada del movimiento como activista, ¿no? Desde que dejé la presidencia de Anima Naturalis, que ahora la tiene Francisco Vázquez, luego dejé la dirección de la sede mexicana, que también la tuve un tiempo, me quedé más bien como un poco la imagen, quien hace conferencias o va a entrevistas. Sigo siendo una activista y siempre lo seré en mi corazón, pero ya no estoy tan activa en la organización. Y quizá algo que y creo que no he renunciado a mi eficacia, porque en el consultorio he podido entender este dolor personal que todos tenemos, que a veces nos impide ver cosas tan aparentemente elementales como el dolor de los animales. He podido entender este dolor personal que todos tenemos, que a veces nos impide ver cosas tan aparentemente elementales como el dolor de los animales.